Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, chismecito del bueno. Porque hoy prepúrrense porque vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que tú N pensando. ¿Q copyright tú pasando ahora? ¿Han vuelto? ¿No han vuelto? ¿Tú N coqueteando en secreto? Bueno, no les prometo que les voy a revelar el secreto de la Fu superíndice 3 mula de la eterna juventud, pero les traigo un análisis detallado y jugoso sobre una reacción superíndice 3N de Hande Erupar Rafael a un comentario de Kerem Bürsin que ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales. Vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada posible doble sentido. Prepúrrense para un viaje lleno de especulaciones, teorías y por supuesto, mucho amor por esta pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N. Y antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan tanto como yo analizando los entresijos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Asu no se perderú ni un solo vídeo y serú los primeros en enterarse de todas las novedades y chismes jugosos que tengo preparados para ustedes. Ahora vamos al grano. Como saben, Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno mundial gracias a su química explosiva en la serie, Senu con diéresis al cap. Su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se materializó superíndice 3 en un romance real que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor no siempre dura para siempre. Después copyright de un tiempo juntos, anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus seguidores con el corazón superíndice 3N roto. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Pero claro, cuando dos figuras públicas de esta magnitud estuvieron juntas, cualquier interacción superíndice 3N, por mínima que sea, se convierte en noticia de primera plana. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con este último comentario de Kerem y la posterior reacción superíndice 3N de Hande. Hace unos días Kerem publicó superíndice 3 una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le veo disfrutando de un día de playa. Hasta todo normal. El sol brillaba, la arena dorada era un espectáculo y Kerem, lucua simplemente espectacular. Sus abdominales marcados, su sonrisa radiante era un verdadero dios griego más menosado por el sol. Pero esperen, que la verdadera bomba no estaba en la imagen, sino en la descripción superíndice 3N. En la descripción superíndice 3N de la foto escribió superíndice 3 una frase que a ojos de muchos, tenía un claro destinatario, recordando momentos felices bajo el sol. Su copyright lo que tú N pensando QU por 1000. ¿Podrá ser una indirecta para Hande? La pregunta es inevitable. Y ese ayu de inevitable, diru a yo necesaria. La cosa no termina superíndice 3 au. Duas después copyright Hande fue entrevistada por un medio turco, un medio de chismes que siempre al acecho de cualquier movimiento de estas celebridades, y como era de esperar, le preguntaron sobre el comentario de Kerem. La reacción superíndice 3N de Hande fue cuanto menos intrigante. En lugar de ignorar la pregunta, algo que será comprensible considerando que ella siempre ha sido muy discreta con su vida personal, o dar una respuesta evasiva, como somos su superíndice 3 lo amigos, Hande sonrió superíndice 3, hizo una pausa y dijo, Kerem es una persona muy especial para mí. Siempre le desearu copyright lo mejor. ¡Boom! ¿Escucharon eso? Una persona muy especial. Esa frase, mis queridos, ha sido la mecha que ha encendido todas las alarmas y ha desatado una ola de especulaciones. Las redes sociales explotaron. Twitter se incendió superíndice 3. Instagram se llenó superíndice 3 de comentarios y análisis. Q copyright significa persona muy especial. ¿Simplemente un buen amigo? ¿Un ex con el que mantiene una relación superíndice 3N cordial? ¿O algo ese? ¿Serú que aún laten las brasas de ese amor que creamos extinto? Las preguntas son infinitas y por supuesto nosotros, los chismosos profesionales, estamos aquí para analizarlas a fondo. Analicemos la situación superíndice 3N.
En primer lugar, la sonrisa de Ande. No fue una sonrisa forzada ni Q superíndice 3 moda, como cuando te encuentras con tu ex y pretendes que todo es tú bien cuando por dentro es tú, ese gritando. Fue una sonrisa genuina, lida, casi nostálgica. Eso, de entrada, ya nos da a entender que no hay resentimiento ni rencor entre ellos. Ese bien, parece que aún existe un cariño más menos y un respeto mutuo. Podríamos decir que la puerta a la amistad sigue abierta, pero ojo, que la amistad a veces es el preludio del amor. En segundo lugar, la pausa antes de responder. Ande es una persona muy inteligente y sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras. Ella no es ninguna improvisada, sabe superíndice 3 manejar a la prensa y sabe que cada una de sus declaraciones será analizada con lupa. Esa pausa nos indica que elige superíndice 3 cuidadosamente su respuesta, midiendo cada palabra para no dar pie a malinterpretaciones, pero al mismo tiempo dejando entrever que la relación superíndice 3N con Kerem sigue siendo importante para ella. Es como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, tratando de no revelar demasiado, pero tampoco ocultando la verdad por completo. Y por último, la frase en su, Kerem es una persona muy especial para Mu. Siempre le desearu copyright lo mejor. No dice fue sino es. Atención superíndice 3N a este detalle. Eso sugiere que a pesar de la distancia y el tiempo, Kerem sigue ocupando un lugar importante en su corazón superíndice 3N. Y el hecho de que le desee lo mejor también copyright N indica que no hay animosidad ni deseos de venganza, sino ese bien un deseo sincero de que le vaya bien en la vida. Es una declaración superíndice 3N elegante, madura y sobre todo, llena de significado. Es como si Ande estuviera diciendo, lo quiero, lo respeto y aunque no estemos juntos, siempre le desearu copyright la felicidad. ¡Ay, el amor, el amor! Ahora bien, aquí es donde entramos nosotros, los expertos en chismecito y teorías conspirativas. ¿Qué copyright podemos inferir de todo esto? ¿Hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? ¿O simplemente son buenos amigos que se tienen cariño más menos ¿O será que todo esto es una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero? Las opciones son infinitas. Yo personalmente creo que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N no es completamente cerrada. Si bien es cierto que han pasado varios meses desde su separación superíndice 3N y que ambos han seguido adelante con sus vidas, la química entre Ande y Kerem es innegable. Esa química traspasaba la pantalla. Eran como imanes. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, mis amores, a veces son suficientes para encender una nueva llama. Además, hay que tener en cuenta que la presión superíndice 3N de los fans es enorme. Miles, incluso millones de personas alrededor del mundo siguen suspirando por su regreso y su más menos han con verlos juntos de nuevo. Almohadilla Anker Forever, almohadilla Keremian de juntos otra vez, almohadilla el amor existe son Anker, esos son solo algunos de los hashtags que inundan las redes sociales. Y aunque las decisiones de su vida personal son exclusivamente suyas, es evidente que la opinión superíndice 3N de sus seguidores tiene un peso importante en sus carreras. Al fin y al cabo, ellos viven de su público y complacer a sus fans siempre es una buena estrategia. Por supuesto, también copyright N es posible que simplemente sean buenos amigos que se tienen cariño más menos y que no haya nada ese ayud de eso. En el mundo del espectrum culo, es común que las parejas se separen y mantengan una relación superíndice 3N cordial por respeto mutuo y por el tiempo que compartieron juntos. Sin embargo, en el caso de Ande y Kerem, la intensidad de su relación superíndice 3N y el impacto que tuvieron en el público hacen que sea difícil creer que simplemente son amigos. Eran la pareja perfecta. Eran el cuento de hadas hecho realidad. Su amor era palpable. ¿Creen ustedes que todo eso se puede borrar a su como a su? Yo tengo mis dudas. Pero hablando de dudas, también copyright N hay que considerar el factor nuevas parejas. Se ha rumoreado que Ande ha estado saliendo con otros galanes y que Kerem también copyright N ha tenido sus conquistas. ¿Será que estos nuevos romances son simplemente distracciones para olvidar el pasado o son relaciones serias que podrán impedir una reconciliación superíndice 3N? Aquí es donde el chisme se pone ese interesante. En definitiva, la reacción superíndice 3N de Ande al comentario de Kerem ha sido un verdadero misterio que ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones.
Lo que su es cierto es que la relación superíndice 3N entre ellos sigue siendo un tema de interu copyright S para millones de personas alrededor del mundo y que cualquier interacción superíndice 3N, por mínima que sea, se convierte en noticia de primera plana. Son como la realeza del espectro culo turco. Todo lo que hacen es noticia. Asu que mis amores, acu los dejo con esta reflexión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿O simplemente son buenos amigos que se tienen cariu más menos o? ¿Serú que todo esto es una cortina de humo para distraernos de algo es importante? Dejen sus comentarios abajo y díganme copyright opinan. Quiero saber sus teorías. Quiero saber sus predicciones. Quiero saber si a ustedes también copyright N les gustaría que volvieran a estar juntos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Hemos analizado a fondo la reacción superíndice 3N de Ande Eru párrafo al comentario de Kerem Bürsin y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N no es completamente cerrada, aunque también copyright N es posible que simplemente sean buenos amigos que se tienen cariu más menos o. La verdad, solo ellos la saben. Pero nosotros podemos seguir especulando hasta el infinito. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y analizando este tema tan apasionante. Es que el amor y el chisme son mi pasión superíndice 3N. Ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo y me cuenten copyright opinan sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberán volver a estar juntos? ¿O es mejor que cada uno siga su camino por separado? Quiero saber sus opiniones. No sean tumidos y copyright denme todo. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y estar al día con todas las novedades y chismes del mundo del espectrum culo. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme nunca descansa. Mua.